Retomamos el tema con el que iniciábamos el noticiario, el estado de guerra pronunciado por el gobierno norcoreano ante Corea del Sur, y hay reacciones en Washington en torno a todo esto. Michelle Arenas, mi compañera en la capital norteamericana, tiene información. Michelle, adelante, buenas noches. Buenas noches, efectivamente, comentarles que la Casa Blanca ya ha manifestado que se está tomando muy en serio esta nueva amenaza por parte de Corea del Norte, de que ellos sostienen estar en un estado de guerra. Sin embargo, también Washington ha sostenido que estas amenazas constantes de Pyongyang siguen un patrón que les es similar. El anuncio vino por parte de Caitlin Hayden, que es portavoz del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, quien dijo, y cito: hemos visto informes sobre un nuevo y negativo comunicado de Corea del Norte. Tomamos en serio estas amenazas y estamos en contacto permanente con nuestros aliados de Corea del Sur. También comentarles que el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, él ha manifestado que Corea del Norte está hablando en un tono sumamente beligerante. Sin embargo, que la posición de Estados Unidos es tener un compromiso con la paz, y ha reiterado estar manteniendo esfuerzos para mantener la calma y evaluar esta situación con cabeza fría. Eso es básicamente lo que ha salido por parte de personeros del gobierno estadounidense hasta el momento con respecto a la situación con Corea del Norte. Pues desde luego pendientes de todo lo que se genere allá en los Estados Unidos en torno a este conflicto. Muchísimas gracias, Michelle. Muy buenas noches. Buenas noches. Si es que toman en serio las amenazas allá en Washington. Una pausa y seguimos. Al regresar, autoridades piden cuidar el agua ante el desabasto por trabajos en el... Por la mañana, Rusia había expresado ya su preocupación por la actividad militar en torno a Norcorea. El canciller Sergei Lavrov argumentaba que los ejercicios que desarrollan Estados Unidos y Corea del Sur en la región podrían hacer que la situación saliera de control. Incluso advirtió que las actividades castrenses unilaterales podrían causar un espiral de violencia. Finalmente, el jefe de la diplomacia rusa señaló que Moscú juzgará la situación en la península coreana basándose en acciones concretas y no solamente en declaraciones de ambas partes. Y tenemos en la línea telefónica a Eduardo Rosales. Él es internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas noches, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué significa esta declaratoria de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur? Buenas noches. Buenas noches. Sí, habría que decir que, pues francamente, vientos de guerra soplan en la península coreana. En las últimas semanas, el régimen de Pyongyang ha venido elevando el tono belicista de su discurso hasta niveles francamente preocupantes. Como bien lo señala la nota informativa, pues Norcorea ha declarado hace unos minutos que ha entrado en estado de guerra con Corea del Sur. Además, el régimen también de Corea del Norte ha ordenado preparar misiles y ponerlos en posición para atacar a Estados Unidos. Esto es en un contexto delicado porque en estos momentos se están realizando ejercicios militares conjuntos entre fuerzas estadounidenses y de Corea del Sur. Más o menos deben ser como 40,000 efectivos militares, y además desde luego hay aviones B-2, estos furtivos, B-52 y submarinos nucleares. Siento que es poco probable que Corea del Norte haga efectivas sus amenazas y sobre todo de utilizar bombas atómicas, porque no creo que tenga la tecnología. Además expondría una respuesta inmediata y contundente por parte de Corea del Sur y Estados Unidos, pero quizá tenga en mente pues atacar algún punto fronterizo terrestre o marítimo, como lo hizo en noviembre de 2010, cuando bombardeó la isla de Pyongyang y que causó 4 muertos, por cierto, o en ese mismo año cuando hundió una corbeta surcoreana y murieron 46 marinos. Hay que decirlo, todo esto se da en un contexto muy complicado a lo largo de toda la costa oriental de China. Me refiero al mar del Japón, al mar Amarillo y sobre todo al mar de China, por las reivindicaciones territoriales de la propia China, Japón, Filipinas, Vietnam, en fin, una larga lista de países. Hay que destacar también que China y Japón mantienen listos sus armadas para pelear. Esperemos que la guerra verbal no llegue a convertirse en una guerra real y que el enfrentamiento ideológico con tintes geopolíticos pues no provoquen un error, que eso es a lo que más tememos, o un altercado que se constituye en la chispa que desata un enfrentamiento de consecuencias impredecibles.
Eduardo, buenas noches, te saluda Guillermo Ochoa. ¿Hubo algún detonante para que Corea del Norte emitiera el estado de guerra? Es decir, ¿hubo algún punto, tal vez el envío de barcos y de buques norteamericanos hacia esta zona del mundo? ¿O cuál habría sido el detonante para que se pronunciara de esta forma el gobierno de Pyongyang? Bueno, hay que decirlo, Corea del Norte ha tenido una política de provocaciones muy calculadas para ganar concesiones, para mostrar el músculo y carácter ante las élites militares, sobre todo ante el reciente ascenso de este joven que no debe llegar a los 30 años, ¿verdad? Sí, que es el actual. Tendrá 29 años, ¿no? ¿Perdón? Tendrá 29 años, Kim Jong-un. Más o menos 29 años este joven. Y bueno, hay que decirlo, esta ha sido una política que viene después de la Segunda Guerra Mundial, desde aquella guerra de 50-53 del siglo pasado. Ahora el lanzamiento de un cohete en diciembre pasado y la posterior realización de una tercera prueba nuclear subterránea por parte de Corea del Norte, pues fueron los hechos que desencadenaron esta nueva escalada de ataques verbales. Ahora bien, prácticamente toda la comunidad internacional condenó por estos hechos a Corea del Norte y la Organización de las Naciones Unidas respondió con nuevas y más severas sanciones. Entonces, francamente, ahorita el régimen de Corea del Norte se siente asfixiado, se siente muy presionado y en ese sentido ya incluso hasta esto se empieza a reflejar en el abasto de alimentos a algunas provincias de Corea del Norte. Ahora hay que decirlo también, el tradicional aliado y soporte económico de Corea del Norte, que es China, incluso reprobó tanto el lanzamiento del cohete como la prueba nuclear, Sí. Y además, desoyendo los reclamos de la comunidad internacional, Kim Jong-un, presidente de Norcorea, avivó el tono bélico y aseguró que su ejército se encuentra preparado para una guerra total. Entonces, sí, si bien es cierto, ya estamos acostumbrados de que de tiempo en tiempo se den este tipo de declaraciones, repito, es una política sumamente riesgosa, porque un error, y créame, sí se puede complicar esto, como lo decía hace unos instantes, hasta niveles francamente impredecibles. Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Sin duda vamos a estar muy al pendientes de lo que suceda al respecto de esta situación. Muy buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches, un gusto y un honor estar en este espacio y un saludo a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, hasta luego. Y la línea telefónica, otra visión, Mauricio Mechulam, analista internacional, colaborador en diferentes espacios de Foro TV. Mauricio, un gusto saludarte como siempre, buenas noches. Hola Memo, ¿cómo estás, Gil? Me da gusto saludarlos y un gusto saludar a la audiencia. ¿Qué factibilidad ves de un conflicto a gran escala como lo ha emitido a través de un comunicado el gobierno de Pyongyang en torno a todo esto? A ver, mira, la lógica en esencia por parte del régimen de Pyongyang para llevar a cabo todas las acciones que lleva a cabo es la autopreservación, es decir, es mantenerse en el poder, sostenerse, y para lograrlo intenta neutralizar todas las amenazas que percibe, ya sea al interior o sea al exterior de Norcorea. Por lo tanto, llevar a cabo una amenaza de gran escala, es decir, una acción bélica de gran escala, supondría que Estados Unidos respondería también masivamente y también a gran escala, lo cual pondría en riesgo al propio régimen de Pyongyang. Seguramente es una acción de tal naturaleza terminaría con el propio régimen. Aquí hay que entender algo. Corea del Norte forma parte de la esfera de influencia china. Entonces Estados Unidos no puede simplemente llegar e invadir Corea del Norte siendo esta parte de la esfera de influencia china, ¿no? La única razón por la cual Estados Unidos estaría justificado en sí llevar a cabo una especie de invasión o un ataque masivo a Corea del Norte sería si Corea del Norte lanza una provocación de gran escala, es decir, digamos que efectivamente tuviera
una afrenta de carácter nuclear, que por cierto no cuenta con la tecnología, como lo dijo el maestro Rosales, el doctor Rosales hace unos instantes. Todavía, o sea, tienen capacidad de llevar a cabo explosiones nucleares, pero no cuentan todavía con una bomba atómica armada, montable en un misil y enviable, es lo que dicen todos los analistas. Pero vamos a suponer que los analistas se equivocaran y vamos a suponer que efectivamente llevasen a cabo un ataque de gran escala. Entonces la respuesta sería tan masiva, y Estados Unidos ahí sí estaría justificado ante China de responder masivamente, porque ahí diría Estados Unidos: no controlaste a tu aliado, le diría China, no pudiste detenerlo en su acción, por lo tanto nosotros vamos de regreso. Y entonces Estados Unidos atacaría, poniendo en riesgo la propia supervivencia del régimen, y como dije hace unos instantes, era justamente lo que el régimen busca, sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, no tendría lógica llevar a cabo un ataque de mayor escala. Ahora, entonces uno se pregunta, ¿por qué motivo si están elevando la retórica? Bueno, lo que está sucediendo es que se está entrando en una lógica de acción-reacción, y cuando eso sucede, las dos partes, o las múltiples partes en este caso, porque es Corea del Sur, Estados Unidos, etcétera, ¿no?, intentan reaccionar ante la reacción de la otra parte, y así sucesivamente se va entrando en una espiral. Aquí lo peligroso es que se le salga de las manos, porque cuando tú amenazas y amenazas y amenazas y no cumples con nada de esas amenazas, las amenazas pierden sustento, y si las amenazas no tienen una base real, entonces ya no tiene sentido en emitirlas. ¿Sí me explico? Oye, Mauricio, ahorita que comentabas las amenazas, ¿cómo juega el factor juventud del líder norcoreano, de Kim Jong-un? Fíjate que el tema es muy importante, porque desde el principio, desde su entrada, hay que entender que Norcorea se maneja en una especie de secrecía total, y todo mundo suponemos, hasta incluso ahora mismo, ¿no? Tú mismo estabas suponiendo la edad. Todo sobre Norcorea se supone, ¿no? Entonces, una de las grandes suposiciones cuando entra Kim Jong-un al poder era que posiblemente pues habría algunos cambios, o si iba a poder sostenerse en el poder tras la muerte de su padre, si no iba a hacer que los militares le quitaran el poder, y él realmente, siendo tan joven, pues no iba a poder controlar lo que estaba sucediendo. Bueno, lo que estamos viendo es una serie de actos que buscan, entre otras cosas, afirmarse a nivel interno. Es lo que está tratando de mostrarle a su gente, a liderazgo norcoreano y al país en general, que él está en comando, él está en control de la situación, y que no tiene pensado cambiar la estrategia disuasiva que empleó su padre, y por eso tantas acciones de fuerza, ¿no? Sí. Mauricio, nos llega a la redacción de Foro TV una alerta de la agencia AFP, donde dice que Estados Unidos se toma en serio estas amenazas de guerra de Corea del Norte. Otra vez hablamos de la retórica, pero ¿qué reacciones se puede esperar tanto de la ONU como de los aliados de Corea del Sur? Momentáneamente van a ser estrategias disuasivas, es decir, no va a atacar Estados Unidos primero, ni vamos a ver una acción bélica por parte de los aliados de Corea del Sur. Todas estas estrategias, por ejemplo, el hecho de decir, tomo completamente en serio estas amenazas, es nada más para que te quede claro que Estados Unidos está listo para responder ante cualquier clase de ataque que lleves a cabo, y eso lo que hace es como tomar posiciones de fuerza, a ver si consiguen desescalar la crisis por esta vía, ya que no están sintiendo que China tenga efecto para desactivar la crisis momentáneamente, ¿no? Entonces lo que vimos, por ejemplo, de las recientes pruebas de Estados Unidos, donde envía estos aviones stealth, los B-2, los aviones furtivos, es el tipo de acciones que podemos esperar momentáneamente por parte de Estados Unidos. Ahora, dada la probabilidad de que Corea del Norte sí efectuara alguna clase de bombardeo limitado, algún ataque limitado a la frontera, o algún ataque limitado hacia el sur, no de gran escala, sino un ataque limitado, habría que ver si Estados Unidos reacciona como en el pasado, que lo que hizo en el pasado Estados Unidos fue un despliegue diplomático absoluto para intentar que China frene las acciones, o bien si en esta ocasión ahora sí Estados Unidos se mete, porque en el 2010 Estados Unidos no se metió, y no respondió Estados Unidos, o sea, se contuvo, y uno se contiene justamente para no escalar la crisis a mayor nivel.
Mauricio, como siempre, un placer platicar contigo sobre estos temas, desde luego complejos e interesantes, pero de primera importancia. Un abrazo. Al contrario, Guillermo, me da muchísimo gusto saludarte a ti, a la audiencia, Jill. Hasta luego. Igualmente, Hasta luego. buenas noches.